Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó diciendo: «Tengo en casa un criado que está paralítico y sufre mucho». Jesucristo le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión dijo: «No, Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace». Al escucharlo, Jesucristo quedó admirado y dijo: «Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y al centurión le dijo: «Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído». Maravilloso quien sea una persona de fe. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 1 de julio, año 2023. Nuestro santo para hoy: piensa en ir siempre adelante. Fue el lema de ese santo que perteneció a los padres franciscanos, unido el gran evangelizador en California, Estados Unidos. Se llama San Junípero Serra. Nuestro santo es un fraile franciscano del siglo XVIII. Llevó a cabo cantidad de misiones que se realizaron en América del Norte y se distinguió por ser una persona perseverante, dedicada, ejemplarizante. Es tan interesante este santo en su manera de evangelizar, de entregarse a la gente, que se quedó en el corazón de cantidad de personas. Allí en Estados Unidos, precisamente, existe una estatua ubicada allí en el Capitolio en Estados Unidos, destacando la vida de este hombre maravilloso, un hombre que merece hablar, como lo dijo el Papa Francisco el día de su canonización: siempre adelante, siempre creciendo, siempre madurando, siempre perfeccionándose. Se celebra hoy a San Junípero Serra, el gran evangelizador en California, Estados Unidos. Maravillosa la persona que logre ser alguien que vive y resplandece por su fe. Es el tema que nos corresponde para el día de hoy, según el Santo Evangelio y según la palabra de Dios. En este primer día del primer sábado de julio del año 2023. La misericordia de Dios permite que muchas personas expresen sus sentimientos a pesar de que la sociedad donde viva no se lo permita. Por eso es tan interesante el tema bíblico hoy. Maravilloso quien sea una persona de fe, que se destaque en una sociedad por ser una persona de fe. No es un rezandero, no es alguien que aparenta, no es alguien que está hablando de religión todas las 24 horas, es una persona de fe. Es un centurión, es romano y era considerado en su época una persona impura por los israelitas. Y eso no fue un impedimento
para que esta persona maravillosa, me critican, me atacan, me presionan psicológicamente, no me dejan expresar, pero él sin embargo seguía siendo una persona de fe. Y es tan interesante el personaje de hoy que le dice a Jesucristo: no es necesario que usted venga, no lo quiero molestar, no es necesario para que entres bajo mi techo, basta que digas de palabra y ya. Yo ya sé quién es usted, yo soy una persona de fe, me comporto como una persona de fe, hablo como una persona de fe, me expreso como una persona de fe, no hay problema, díganlo. No fue impedimento para que el Salvador del mundo propusiera a un centurión romano como modelo de persona de fe. Es tan cierto que Jesús de Nazaret, y así quedó consignado en la Biblia, al conocer este hombre maravilloso como una gran persona de fe, dice: no he encontrado en nadie tanta fe. No había tenido la experiencia de conocer una persona de fe, una persona íntegra, una persona limpia, una persona transparente, una persona de fe que no necesita grandes explicaciones, cree, y esa es una persona de fe. En la Biblia existen varios modelos que nos edifican a nosotros los católicos para ser buenas personas de fe. Una persona de fe siempre propone vivir una religión al lado de la gracia y de la misericordia de Dios, no tanto del poder humano. Uno conoce si una persona es de fe cuando una persona no es prepotente, no es arrogante, no se cree necesario y no cree que tiene la última palabra. Eso no es una persona de fe. Una persona de fe es una persona sencilla, una persona humilde, vive más de la gracia de Dios y menos de la soberbia humana. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que la fe es una gracia de Dios y a la vez entra en la voluntad del ser humano. Es gracia de Dios y tiene que ver con la voluntad de un ser humano. Eso implica decir que cada persona recibe el don de la fe y transmite esa fe a los demás. Cuando una persona es de fe, necesariamente debe perfeccionarse como ser humano, debe proyectarse en una sociedad, debe orientar el pensamiento. ¿El secreto cuál es? Que es una persona de fe. Ahí es donde está el gran secreto. Es una persona de fe. Se supone que una persona de fe piensa diferente a los demás porque es de fe. Jesucristo le enseñó a la cabeza de la Iglesia Católica, a San Pedro, le enseñó a ser una persona de fe y le dijo a esa primera cabeza de la Iglesia Católica: tendrás que aprender a pensar como una persona de fe, porque en el momento no estás hablando bien, estás hablando como un ser humano, pero no como Dios. Piensas como un ser humano, pero no estás pensando como Dios. Y el apóstol entendió y ascendió y llegó a ser la cabeza de la Iglesia Católica. Otro modelo interesante es Abraham, es el modelo de la fe. Abraham se mueve entre el judaísmo, cristianismo e islamismo, y la Iglesia considera a Abraham como el padre de la fe. Es este tipo de fe de una persona maravillosa que sostiene su fe contra toda esperanza. ¿Qué le tocó a Abraham? Abandonar su tierra. No interesa, soy una persona de fe. Cuando una persona es de fe, confía en Dios y en lo que va a pasar. Abraham abandona su tierra que se llama Mesopotamia en ese momento, que actualmente es Irak. Dios le pide el sacrificio de ir a un país desconocido. Pero como es una persona de fe, tiene una experiencia maravillosa, que su esposa Sara, a pesar de ser estéril, logra concebir un hijo por gracia de Dios y tener un hijo que se llama Isaac.
Sara, la esposa de Abraham, logra también un acto maravilloso de fe. María Santísima es nuestro tercer personaje magnífico como modelo perfectísimo de la fe. Uno podría definir a la Virgen María como modelo perfectísimo de la fe. Se dedicó todo el tiempo a hacer la voluntad de Dios. Desde el primer momento en que María Santísima tuvo un contacto directo con Dios, escucha la palabra de Dios, se deja iluminar por el Espíritu de Dios, dice una frase tan cortica que la sostuvo hasta el final de la dormición, cuando fue llevada en cuerpo y alma al reino de Dios. ¿Qué dijo la Virgen María? Que se haga en mí según tu palabra. Una excelente mujer de fe en esa época. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,